capítulo, qué próximo libro leemos. Nos vemos, hasta luego. Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy voy a hablar de un libro, pero antes tengo que contar que lo que pasó es algo muy misterioso. Podríamos decir que hubo una quema virtual, no entiendo por qué. Yo este libro lo leí hace bastante, de hecho lo busqué en la lista de Goodreads, que me sirve un montón para tener una idea de cuándo leo los libros y qué sé yo, y lo leí en marzo del 2017. Estamos a mayo casi del 2019 y no está el video de este libro en el canal. Es muy raro porque yo estaba convencidísima que lo había hecho. Así que voy a volverlo a hacer y voy a ver, y por favor quédate hasta el final porque hay dos sorpresas, invitaciones y comentarios al respecto. Pero primero y principal vamos a presentarlo en sociedad como corresponde cada vez que hablo de un libro. Y acá lo tenemos al señor el Ray Bradbury con Fahrenheit 451. Siempre escribo mal Fahrenheit, me cuesta un montón. Fahrenheit 451. Este libro es uno de los libros considerados distópicos por naturaleza, o sea, lo que funda lo que serían las historias distópicas está este libro, entre otros que ya leí y que les van a aparecer acá arriba. Este libro es además uno de los mejores libros, o el libro referente de Ray Bradbury. Creo que hay dos, estaba leyendo un poco su biografía hace poquito y hay dos libros que resaltan de mucho que escribió y de mucho material porque vivió hasta los 90 años y muy bueno, pero uno es este y otro es Crónicas Marcianas. Pero este es la novela de la época. Fue publicado en 1953. Y en un contexto lo que dicen es que Ray Bradbury vivió lo que fuera el final de la Segunda Guerra Mundial, con toda la alarma que tenía Estados Unidos sobre el brote del comunismo y todo lo que fue la Guerra Fría y la persecución hasta a ciertos intelectuales, escritores, a ciertos libros. A raíz de esto tenemos este germen que quedó en el autor y tenemos esta novela. Voy a tratar de contarla lo más poquito, contando lo más que se pueda sin ser tan spoiler. Un poco de qué se trata, no te lo voy a decir yo, te digo lo primero que se lee cuando abrís el libro. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Chan. A mí, si me preguntan, no hay imagen más potente, más intensa en la mente de cada uno que a mí me pone piel de gallina, que es pensar gente quemando libros. Tiene una potencia tan fuerte, una imagen no solamente visual, sino lo que nos representa, es ahogar nuestras historias, es matar parte de lo que somos, de lo que creemos, de lo que aprendimos, de lo que queremos contar. Bueno, volvamos al libro, así no pierdo foco. Este libro tenemos un protagonista principal que está situado en una ciudad de Estados Unidos que no se nombra, no sé si se nombra la época, pero este es el protagonista, que es un bombero, y lo que a medida que leemos y muy rápidamente nos damos cuenta es que en este mundo distópico, después voy a explicar un poquito sobre distopías, en este mundo distópico los bomberos no se dedican a apagar incendios, sino a quemar cosas, y en este caso a quemar libros. Estamos en una sociedad donde los libros están totalmente prohibidos y está este grupo de bomberos que ante una alarma de alguien que denuncia que otra persona tiene libros, entran a la casa y queman todos los libros. Chan, tal cual lo es. Y lo interesante de esta historia es, como siempre, a veces las historias no solamente tienen interesante los elementos, sino desde dónde están contadas. Y en este caso está contada de una persona que sería del sistema, propiamente, un bombero que a las primeras páginas ya lo encontramos hecho y derecho, orgulloso de su trabajo, feliz de quemar, y que le empiezan a ocurrir ciertas cositas que lo empiezan a despertar, si quieren, como un Neo, como que aparecen y le dan pastillas, que lo empiezan a cuestionarse por qué, si antes los bomberos apagaban incendios, ahora los generan, qué hay en estos libros, qué pasa. Entonces este libro, esta novela, trata de este despertar de esta persona que estaba totalmente inmersa en este sistema y empieza de a poco a decir, che, bueno, pero ¿qué onda esto? Uy, pero ¿qué pasa acá? Y se empieza a ocurrir cosas. Conoce una chica, una niña, que es un personaje totalmente adorable y que me encantó, que le empieza a generar con ciertas cosas que le cuenta y que le dice preguntas. De ahí, en otro accidente, encuentra libros y se decide quedar con uno y leerlo. Y de ahí se va escalando esto, hasta terminar con una locura, con un cuestionamiento, ¿no?, propio,
de qué onda, qué pasa y qué pasa cuando un sistema no quiere que leas, que lo cuestiones, ¿no? Hacia dónde va. La verdad que el libro a mí me gustó mucho, me impactó un montón. Me parece que esta imagen, como digo, de la quema de libros me parece muy fuerte, me parece que el autor jugó con algo que es intenso, y a su vez lo que más me gusta es este despertar, ¿no? De este protagonista, que no es un protagonista que de entrada viene a pelear y a decir, rompan todo, esto no está bien, ¿no? Sino que es, pero ¿cómo será así? Y entonces lo vemos en sus pequeñas dudas creciendo y empezando a pensar por sí mismo. La verdad que es una gran novela que recontra recomiendo. Y habiendo terminado la reseña, van las dos cosas. Uno, con esto voy a inaugurar una playlist en el canal que se llamen Distopías y voy a ir agregando todos los libros que leí sobre distopías. Obviamente están las distopías clásicas, que son esta, Un Mundo Feliz, que ya lo leí, Animal Farm, que lo tengo para hacer la reseña, La Naranja Mecánica, y qué más, si me olvido alguna otra más que creo que ya estaba. Entonces esas son las fundacionales. ¿Qué son las distopías? Las distopías son historias que, teniendo un pie en la realidad, el autor se permite pensar qué pasaría si esto lo llevo al extremo, ¿no? 1984 es otra, ¿no? ¿Qué pasaría si esto de el gobierno que controla y que todo lo ve, qué pasaría? Y tenemos esa novela. ¿Qué pasaría acá si la gente deja de leer libros y entonces borran todos los libros porque no les interesa y solo miran televisión y los tenemos atontados con eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos reacondicionar a todos los violentos mostrándoles videos y sacándole la violencia y que nunca más pase? ¿Qué pasaría? Entonces, son historias que empiezan con una pata en la realidad. La realidad es, sí, la gente cada vez lee menos y se emboba en cajitas que pueden ser celulares, YouTube o lo que sea. Esa es la realidad y este autor decide llevarla al siguiente nivel. Es decir, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se quemaran los libros? Si no existieran más los libros, si no hubiera nada, si se persiguieran a los libros. Entonces, estas son historias. Esta es una de las distopías fundacionales, las distopías clásicas, las de toda la vida, pero la verdad que continuamente en un montón de lugares nos encontramos con historias distópicas, con historias que nos plantean futuros que no son este que vivimos, pero que pueden ser posibles. Y que creo que ese es el mayor logro de las distopías. Molestarnos un poquito, asustarnos un poquito, ponernos el dedo en un lugar que nos resulta incómodo y mostrarnos decir, che, ¿qué onda? Miren que si esto va para este lado, esto podría pasar. Así que buscá, si querés va a ser la playlist, se va a llamar PlayStation. La playlist se va a llamar Distopías. Van a estar todas las distopías que leí yo y que reseñé. La verdad que hubo un tiempo, especialmente el año pasado, que estuve escribiendo un montón sobre cuentos futuristas y me encantaban las cosas distópicas. Así que la segunda parte de lo que te quería contar es una invitación. Yo había preparado un taller de 3 clases sobre distopías y lo quiero hacer, lo tengo preparado, de hecho lo hice y se me ocurrió hacerlo como regalo al canal. Mi idea es que si te interesa me mandes tú un mail para que yo vaya a ponerlo acá abajo o mandame un mensajito, creo que por acá en YouTube también me puedes mandar un mensajito, me dejas acá abajo. Si te interesa, yo voy a organizar una sesión, serían 3 clases de 1 hora cada una, van a ser por YouTube, live, en vivo y en directo, pero me gustaría que haya gente, entonces la idea es que me confirmen y cuando encuentro que haya cupo, si hay cupo, lo haría en junio, el mes de mi cumpleaños. Me parece que estaría buenísimo hacer este taller en vivo y después obviamente va a quedar grabado, pero estaría bueno que participes porque la idea es que te puedas animar a escribir tu primera historia distópica, o al menos la idea, o al menos la estructura, o al menos el comienzo de esa historia. Así que si te copa la idea, si te interesa armar este taller o participar de este taller que estoy armando, déjame un me interesa Marina, este es mi mail, o escribime por mensaje y déjame tu mail y con gusto te mando más información. De seguro va a ser un día a la noche, un día de semana a la noche, tipo 11 de la noche, me parece genial. Y como dije, después va a quedar grabado, pero tengo todo el material, me copé y armé algo muy interesante con relación a las distopías que me di cuenta que lo guardé y que hoy lo quiero compartir. Así que si te interesa, avísame y también te invito a que busques más de mis reseñas. Historias distópicas, Un Mundo Feliz, 1984, El Cuento de la Criada es una historia distópica.
Autores argentinos que leí, Los cuerpos del verano, también es una historia distópica. Hay historias distópicas en el cómics, como es V de Vendetta o Watchmen, que es totalmente distópica. ¿Qué más? Así que nada, anímense a leer este género que a mí me gusta un montón porque es un género que permite preguntarnos como sociedad hasta dónde estamos yendo. Y te digo que hay muchísimas cosas que uno piensa que no ve, pero que ya están pasando y que estaban escritas hace 30, 40 o 50 años atrás. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y contame vos, ¿qué onda? ¿Cuál es tu historia distópica preferida? ¿Qué te pareció este libro? ¿Qué más leíste que te rompió la cabeza? La charla, como siempre, sigue acá abajo, contesto todos los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!